La gran diferencia, para explicarlo rápidamente, es en España lo que tenemos se llama Estado de las Autonomías. Las autonomías son la creación nueva, lo que ha aparecido en los últimos 30 años. El Estado, en cambio, es esencialmente lo mismo que había antes. El mismo conjunto de maquinarias, la misma burocracia, los mismos canales de formación y de reclutamiento, y no ha cambiado, no se ha modernizado. Y lo que vivimos hoy en España es la tensión entre esta nueva España descentralizada, más plural, más variada, y unos núcleos centrales viejos, tradicionales, que defienden una posición tradicional, ¿no? Y el choque entre estos dos mundos echa chispas. El conflicto catalán es un conflicto en parte catalán, pero es en buena medida un conflicto español. Es algo que ocurre también, aunque a otra escala, en Andalucía, en Cantabria, en las Canarias o en Aragón. Déjeme poner 3 ejemplos. En primer lugar, en los países federales, la capital del Estado tiene un estatus particular. ¿Por qué? Porque es donde se han concentradas las instituciones centrales de gobernación. Si esto además coincide con una unidad política propia, con una ciudad, esto da una concentración de poder excesiva. Esto es lo que quisieron evitar en México durante siglos, con el Distrito Federal, que era una cosa distinta. Es lo que han evitado en Estados Unidos, en que Washington no forma parte de ningún estado. Es lo que era la tradición alemana, con la capital situada en un pueblo pequeño llamado Bonn. Es la regla general en los estados federales, ¿no? O en Brasil incluso, ¿no? La capital no es ni Río de Janeiro ni Sao Paulo, sino un lugar perdido llamado Brasilia. La desconcentración de poder, ese es el primer gran reto. El segundo gran reto es que las grandes decisiones se tomasen compartidamente por las autoridades de los diversos territorios. En España nos hemos habituado a que las comunidades autónomas piden y el centro, Madrid, da o no da. De hecho, no debería haber nadie en el centro. En el centro deben estar los representantes de las comunidades y decidir compartidamente dónde ocurre cada cosa, a quién se da qué. Esto funciona así en Alemania, por ejemplo. La política de inversiones públicas, las grandes inversiones, la fija el Bundesrat, el Consejo Federal, donde hay representantes de los gobiernos de los territorios, de los Länder. No está el gobierno central allí. Esta sería la segunda cosa. Y la tercera cosa es fomentar mecanismos de confianza recíproca entre los estados y entre los estados miembros, quiero decir, y entre los estados y la federación de conjunto. Una actitud de confianza recíproca hace que lo que haga la otra parte se interpreta siempre en clave favorable. Está hecho, digamos, para bien, puede ser que salga bien o no, puede ser que no haya acuerdos, pero esto no tiene por qué atribuirle mala intención. Cuando impera la desconfianza, y es algo demasiado frecuente en nuestro país, esto funciona al revés. Yo me opongo y luego ya veré las razones. Estoy en contra y luego ya buscaremos el porqué, ¿no? Subyacente a esto lo que hay es la enorme variedad de situaciones que hay en nuestro país. Realidades enteramente distintas, desde territorios fronterizos con Francia, como Barbastro, como Aragón, con mucho intercambio con los espacios franceses, hasta las Islas Canarias, que están a 7.000 kilómetros de Bruselas, ¿no? Poner esto en pie de igualdad significa que hemos de saltarnos reglas igualitarias, porque si no, los canarios nunca estarán en pie de igualdad con la gente de Gerona o con la gente de Huesca. Del mismo modo, aquí se hablan 3, 4, 5 idiomas distintos, todos reconocidos formalmente. Es responsabilidad seguramente del gobierno vasco potenciar la enseñanza y el uso de la lengua vasca, potenciar la cultura vasca, etc. Si no lo hacen ellos, no lo hará nadie, ¿no? Eso significa unas necesidades distintas de las que pueda tener, con todos los respetos, Murcia o Extremadura, porque ellos comparten todo el gran pozo cultural español, no necesitan, digamos, el apoyo, el esfuerzo por una cultura adicional, por una lengua específica, ¿no? Por tanto, un tratamiento igualitario de los ciudadanos requiere medidas distintas para los territorios. Y esta sintaxis en España se escapa. La diferencia entre tratar igualmente a los territorios y tratar igualmente a los ciudadanos es muy importante. Y deberíamos habituarnos a dar prioridad a los ciudadanos, más que a los territorios, porque al final lo que cuenta son las personas, son los ciudadanos, son los que votan y pagan impuestos. Yo diría que estas serían las 3 grandes cosas
que diferenciarían un Estado federal moderno y lo que es la realidad española de hoy. Todo hace pensar, cada vez hay más consenso, en que vamos a avanzar en la primera línea, en la primera dirección, aunque con dificultades, obviamente, ¿no? Todavía no ha empezado el proceso de debate claro, transparente al respecto. Hay una comisión que empezará a funcionar en el Congreso de los Diputados probablemente en enero para empezar a reflexionar sobre la distribución territorial del poder en España. Hay muchas cosas pendientes, será muy importante adivinar por dónde hay que empezar para que se puedan producir avances sin que nadie se sienta desconfiado o nadie se sienta en riesgo de perder. En síntesis y en nudo, hoy la principal diferencia entre lo que ocurre en Barcelona y Madrid es hay partidos políticos en Cataluña que creen que Cataluña es ya un sujeto que debe tomar decisiones por sí, no necesariamente a favor de la independencia. Tal vez puedan decidir seguir bien dentro de España o seguir federalmente dentro de España, pero quieren que esto sea una decisión tomada por Cataluña. Esto es muy divisorio, porque para Madrid el ámbito de las decisiones es solo el del conjunto de los españoles, ¿no? ¿Por qué a los catalanes les ha dado de repente esta preocupación? Piensen que en Cataluña, en 1978, cuando se aprobó la Constitución por referéndum, fue la segunda comunidad con mayor participación y la comunidad en que el porcentaje de votos favorables fue más alto, ¿no? ¿Por qué ese cambio? Aquí hay varios estratos de razones. En Cataluña siempre ha habido algo así como un 10 o un 15% de la población con una vinculación fuerte a un pasado legendario de un reino o de un espacio, un condado de Cataluña independiente, mal integrado en el conjunto de las Españas tras una derrota militar, etc. Esto siempre ha existido, es minoritario, alcanza un 10 o un 15% de la gente, es prevalentemente rural, es prevalentemente no moderno. En segundo lugar, ha aparecido un segundo elemento, que es la consideración estrictamente económica. La idea de que Cataluña, siendo una de las zonas más productivas de España, las circunstancias un poco son más difíciles económicamente, porque los mecanismos de financiación de los territorios en España favorecen más a otros territorios y menos a estos. Hay 4 grandes comunidades autónomas en España que contribuyen mucho más de lo que sería previsible, que son Madrid, Barcelona, las Baleares y Valencia. El caso es más extremo en Cataluña por ese papel de locomotora económica que ha tenido tradicionalmente la industria en Cataluña. En el momento en que las economías cambian, se internacionalizan, la industria pierde importancia, pierde peso a favor de los servicios, y que la economía se internacionaliza, el impacto de la crisis es más duro en Cataluña que en otras zonas de España. Y por esto este fenómeno se ha amplificado a partir del 2008 y de la crisis económica y financiera que vivimos en los últimos 8 o 9 años. ¿Qué es lo que explica la idea de que, bueno, si saliésemos de España, soltaríamos lastre y viviríamos mejor? Como las balanzas fiscales son negativas, todo el desequilibrio fiscal ahora podría redundar en beneficio propio, de tal manera que incluso esta vez se lleva hasta el extremo caricaturesco de España nos roba, ¿no? Este elemento yo creo que ha tenido una importancia muy fuerte en los últimos años y explica el fuerte crecimiento del porcentaje de personas que creen posible e interesante que Cataluña se independizase del resto de España. Esto no cae del cielo, esto hay un ejército de políticos, partidos, intelectuales, comunicadores que lo difunden, que lo alientan, y lo que es interesante, lo que es detestable, es que desde el punto de vista del conjunto de España no se ha sabido explicar nunca las ganancias de estar juntos. Hasta qué punto es positivo, es beneficioso para todos, forma parte de un tejido más amplio. Un tejido más amplio que puede ser España o incluso más allá de Europa. Tal vez la escala que deberíamos pensar es una escala territorial más alta, ¿no? Estos dos elementos yo creo que entraron en ignición cuando el Tribunal Constitucional, de modo inesperado, falló contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010. Saltando lo que habían sido los acuerdos más sólidos de la transición,
se creyó que el Tribunal Constitucional podía ocuparse de un estatuto ya aprobado por el Parlamento de Cataluña, por las Cortes Generales y por los ciudadanos de Cataluña en un referéndum. Hasta aquel momento había el claro entendimiento de que algo aprobado en estos términos era intangible para el Tribunal Constitucional. Aquí, cuando el Partido Popular recogió firmas contra el Estatuto y lo llevó al Tribunal Constitucional, este falló tras unas peripecias macabras de recusaciones recíprocas entre miembros del Tribunal, vacantes no cubiertas, etcétera, que fue visto objetivamente desde el conjunto de la opinión pública española, fue visto como una manipulación de la lógica del Tribunal Constitucional, pero desde el punto de vista de una amplia mayoría de la población en Cataluña fue vista simplemente como una falta de respeto. La manifestación más grande que se ha producido en Barcelona no han sido las manifestaciones independentistas de los últimos años, fue la que se produjo en julio del 2010 en protesta contra aquella sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy hay acuerdo general, yo creo, en Barcelona y en Madrid, de que fue una sentencia malhadada, pero no se sabe cómo sacar el pie del agujero. Aquello fue el tercer estrato que se sumó a los otros dos, al puramente cultural, historicista y al de tipo económico, para generar o para afirmar en parte de la opinión pública en Cataluña la idea de que en España no estamos bien y no hay modo de que lo estemos. Y por tanto hay que buscar un camino fuera. Estos tres componentes se han sumado y hoy esto está alrededor del 45% de la opinión de los ciudadanos de Cataluña. A partir de cierto momento en los procesos, los grandes procesos políticos o históricos, no hay que creer en que haya alguien que haya planeado todo lo que ocurre, sino que de repente las bolas de la mesa de billar empiezan a rodar en todas direcciones y se produce todo tipo de cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo en los últimos 2 meses en Cataluña es exactamente todo tipo de cosas. De lo más previsible a lo más extraordinario, digamos, ¿no? La idea de que el presidente de la Generalitat y varios de sus consejeros se instalasen en Bruselas para pedir apoyo de las instituciones europeas, pero a la vez poniendo a caer de un burro al presidente de la Comisión, al presidente del Parlamento y al presidente del Consejo, da idea de que es una estrategia poco viable, por así decirlo, ¿no? De la misma manera que mandar grandes contingentes de policía o de guardias civiles armados hasta los dientes para aporrear ancianas cuando se intentó hacer un pseudo referéndum el 1 de octubre, es obviamente una mala idea. Entre la imagen del policía Robocop y la imagen de la viejecita con la cabeza ensangrentada no hay color. Gana la viejecita. David siempre gana a Goliat, ¿no? En ese sentido se han acumulado aquí errores, se han acumulado fallos de cálculo, algunas operaciones muy inteligentes que al día siguiente se volvían en contra. Es decir, ha habido todo tipo de comportamientos que se explica por 2 razones. Una, porque nunca había pasado en ningún sitio algo como esto. Y en segundo lugar, porque esto ha pillado por sorpresa a los representantes, a las autoridades representativas de las estructuras del Estado. Hay una diferencia entre Madrid y Barcelona que yo acostumbro a poner en estos términos. Cataluña se quedó sin autogobierno estatal fuerte propio en 1714. Se veía que desde entonces no ha habido una cultura de autogobierno, una cultura de lo público en Cataluña es muy precaria. Y esto explica la gran fuerza que tienen ahí asociaciones privadas, el mundo de la sociedad civil, etcétera, etcétera, porque no existe una fuerte cultura de lo público que se haya encarnado en una categoría, en los cuerpos de funcionarios como los hay en Madrid, ¿no? De tal manera que hablan idiomas distintos. Cuando las autoridades de Madrid piensan en el Tribunal Constitucional, piensan con gran deferencia en lo que puedan decidir las autoridades judiciales, a los ciudadanos catalanes esto les pilla muy de lejos, porque no tienen un contraste equivalente, ¿no? Y esto hace que los comportamientos de unos y otros sean difícilmente comunicables. Era inesperado que Puigdemont y varios consejeros suyos pudieran irse rocambolescamente en coche a Marsella y tomar un avión para irse a Bruselas. Esto no hace falta. Si quieres ir a Bruselas, tomas el tren y vas a Bruselas, no hay más, ¿no? Del mismo modo que era inesperado, digamos, que las autoridades centrales, el fiscal general del Estado en este caso, acusase a los promotores de aquel referéndum del delito de rebelión. El delito de rebelión que siempre se ha interpretado que comporta violencia armada y daños corporales para alguien. Esto está
todos los manuales de derecho penal, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. No ha habido una revuelta armada de independentistas catalanes, ¿no? Por tanto, da la impresión de que a veces alguno no hace nada, otras veces, para compensar la anterior pasividad, actúan demasiado y falta un espacio común, un espacio de lenguaje, un idioma compartido entre unos y otros. Se les había prometido a los catalanes por parte del gobierno de la Generalitat que esto de la independencia era viable, era fácil y no tenía consecuencias negativas. Es decir, el Barcelona Club de Fútbol seguiría jugando en la Liga Española y sus familiares en Lleida podían seguirle visitando a usted fácilmente todas las semanas, ¿no? Cuando esto se ha empezado a ver que esto no iba a ser así, se han empezado a tomar conciencia de las consecuencias tremendas que puede tener, ya no la independencia, sino este proceso actual, es cuando, digamos, ha empezado a haber esta sensación de una fuerte contraposición entre los que están a favor de ese camino y los que no lo ven claro, ¿no? Y lo más contundente ha sido lo que han hecho algunas empresas destacadísimas del mundo financiero e industrial que decidieron de un día para otro trasladar sus sedes a Valencia, a Alicante, a Mallorca, a Madrid, etcétera, ¿no? Nada menos que, por ejemplo, la Caixa y el Banco de Sabadell, las dos entidades financieras que habían quedado en Cataluña y dos de las más importantes a escala española, hoy tienen su sede fuera. ¿Quién dice esto? Dicen millón de empresas, Pronovias, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Editorial Planeta es la más espectacular. Barcelona era la capital mundial de la edición del libro en castellano. Ya no lo es, ¿no? Claro, esto inmediatamente es visto por mucha gente como una pérdida grave, dramática, de tal manera que aumenta la tensión entre las personas partidarias de ese proceso y las que no ya son contrarias, simplemente que no lo ven claro y no creen creen que ha sido un engaño cuando se les dijo que no iba a tener costes, porque ahora ven que los tiene, ¿no? Y en ese sentido ha habido un cambio en la opinión pública catalana en las últimas semanas, que son las grandes manifestaciones con banderas españolas. Esto no había ocurrido jamás en Cataluña, ni en el resto de España, de hecho. No había ocurrido jamás porque expresa bien la existencia de un contingente de ciudadanos que ahora se dicen, hemos sido engañados. Nos habían prometido unas cosas y, bueno, más o menos seguíamos, más o menos dejábamos hacer y de repente es manifiesto que no se podía dejar hacer. Quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Y esto apunta directamente al Gobierno de Madrid. El Gobierno de Madrid ha de diseñar un mecanismo no para controlar los daños, sino para cómo avanzar y cómo introducir modificaciones que convenzan al menos a una parte de ese 40 o 45% de los catalanes que hoy se sienten independentistas. Muchos de ellos lo son por razones no muy profundas, lo son por razones instrumentales, por razones económicas, por razones jurídico-constitucionales, ¿no? Hay que poner sobre la mesa propuestas jurídico-constitucionales, propuestas económicas, propuestas de financiación, por las que la gente pueda decirse, bueno, no hace falta irse de España para estar bien. No es solo responsabilidad de Madrid, pero hoy es en primer término responsabilidad de Madrid. En primer término. En Cataluña van a haber elecciones a fin de año, en diciembre. Posiblemente los números, las cifras no sean muy distintas de las actuales, pero lo que va a ser muy distinto va a ser los contenidos de esas cifras. Y aquí va a haber un cambio muy importante, muy significativo. Los independentistas deberán rendir cuentas las próximas semanas ante la ciudadanía y les va a costar justificar o explicar cómo seguimos estando como estamos, ¿no? Este es un primer dato. Por tanto, yo creo que hay que prever que aunque los resultados electorales en sí mismos puedan no ser muy distintos, será un parecido cuantitativo, pero cualitativamente van a ser muy distintas. Y la pelota entonces caerá en el campo o en la mitad de campo de Madrid, que deberá inventar alguna cosa para empezar a avanzar. Y esto ya está inventado. Los grandes momentos de la historia de España han sido cuando se han construido acuerdos, consensos, entre gentes que hasta aquel momento no se hablaban. Y este es el único camino posible. Crear acuerdos, crear consensos, generar confianza para abordar problemas que tal vez una solución demasiado simple representaría más bien una tragedia que una solución. ¿El federalismo podría ser Yo estoy firmemente convencido que España ha de ser federal. Sin ello estaremos encallados siempre en una situación insatisfactoria. Federalismos hay muchos. Hablábamos antes de México, que es un extremo, Canadá, que es otro, la India.
En la India no hay un idioma oficial, los hay 29, ¿no? A lo mejor tenemos cosas de aprender de allí, o de Suiza, ¿no? Yo creo que el federalismo no es una receta preelaborada que podemos ir al supermercado, comprar y aplicar, sino que es la fórmula, es la solución de que se han dotado algunas sociedades que eran muy complejas, que eran muy complicadas, ¿no? Y cuando cada federalismo es distinto de los otros, ¿eh? En nuestro caso hemos de inventar algo, sí, que probablemente será original, que vaya en la línea de federalizar nuestras estructuras a la vez políticas y mentales. Fue interesante como en el anterior gobierno Rajoy, el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, lo intentó, ¿no? Pero fíjese que es significativo que fuese el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Junto a él, el ministro de Educación decía que había que españolizar a las niñas catalanas. Cuando Gas Natural intentó comprar una empresa eléctrica basada en Madrid, se movilizaron todos los demonios para impedir que Gas Natural comprase Endesa. Al final, Endesa hoy es filial de una compañía italiana. Pero lo que consiguieron los patriotas de Madrid fue su victoria, fue impedir que una empresa de Barcelona comprase Endesa, ¿no? Es decir, aquí ha habido un conjunto de desmanes que han respondido, yo creo, a actitudes demasiado primitivas de políticos en uno y otro campo. Quien está afuera y golpea la puerta, hemos de tolerar que golpee la puerta fuertemente. Quien está dentro, ¿no? Quien está dentro simplemente ha de abrir la puerta. Esta es una diferencia muy importante, ¿no? Es fácil en Madrid, si usted mira medios de comunicación basados en Madrid o lee prensa madrileña, ver cómo se sienten con derecho a dar golpes más duros los de dentro que los de fuera. Y todo lo que sabemos es que esto no es nunca un camino de avance. Esto simplemente sirve para confirmar que la puerta está cerrada, que ustedes están fuera, nosotros dentro, cuando nada cambia. Y lo que no es viable hoy es que nada cambie, ¿eh? Hay un factor, además, que yo creo que solamente lo estamos viendo ahora en superficie, pero que por debajo hay mucha corriente, que es el factor Europa. El factor Europa es muy importante, en primer lugar, porque invalida completamente la división de competencias que hacía la Constitución en su día. En el año 78 España no estaba en la Unión Europea, y además la Unión Europea era una cosa mucho más sencilla de lo que es hoy, ¿eh? De tal manera que la Constitución atribuye competencias exclusivas en agricultura o en cultura, digamos, con gran alegría, pero resulta que las competencias exclusivas en agricultura las tiene Bruselas, no las tiene ni Madrid ni Zaragoza, no las tiene ni el Estado ni las comunidades autónomas, ¿no? En segundo lugar, la importancia de Europa radica en que hoy la mayoría de los problemas importantes que tenemos son problemas que no se detienen en las fronteras de los países. Globalización, crisis ambiental, Internet, migraciones, refugiados, terrorismo internacional, etcétera, etcétera, son problemas supranacionales que un país por sí solo no puede abordar. Y de hecho lo hemos reconocido. España no tiene moneda, nuestras fuerzas policiales están integradas en las fuerzas europeas y así sucesivamente. Aún menos viable sería crear un nuevo Estado pequeño aquí al lado. Pero lo que es importante es que el único horizonte serio que se puede trabajar es el de potenciarnos y proyectarnos hacia el espacio europeo. Es seguro que desde Europa están llegando mensajes a los protagonistas de la actual crisis, tanto en Madrid como en Barcelona. Vemos solo la superficie, pero por debajo es cierto que hay más. Recuerden que España es uno de los grandes estados de la Unión Europea, pero con cargas muy duras, con la deuda externa pública y privada más alta que hay. Los españoles, como ciudadanos privados o como súbditos del Estado, debemos a los bancos europeos 3 billones de euros y hemos de pagarlos. Los bancos europeos dependen de ello. Las pensiones de los alemanes dependen de que nosotros paguemos, ¿no? Los alemanes acaban de elegir primera ministra, de nuevo canciller, a Angela Merkel. Cuando acabe de formar su gobierno, que va a ser próximamente, yo estoy seguro de que algún teléfono desde Berlín llamará números de teléfono de la península ibérica para decirnos algo como paren ya. Estoy seguro.